Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que yo sé que le va a interesar porque tiene que ver directamente con nuestro tomar café, con nuestro tomar una sopita, cualquiera de estas cosas porque implican agua. Desde producir agua potable para las grandes industrias, para enfrentar las grandes sequías y aprovecharla para los regadíos en la agricultura o para el consumo humano, son algunas de las ventajas de implementar la desalación del agua de mar como opción para enfrentar la crisis hídrica en Chile. Vamos a conversar con Andrés Soto, director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Él, de profesión, lo voy a leer para no equivocarme, es ingeniero civil químico y doctor en ciencias de la ingeniería. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de que nos hayas recibido. Muy bien, buen día Miriam, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá y por allá? Bien, bien. Bien, bien, qué bueno. Oiga, partamos conversando de esta materia que es un poco como extraña para los seres humanos chilenos en general, que no saben, por ejemplo, que actualmente existen 23 o más plantas desalinizadoras distribuidas a lo largo del país. Siendo la minera, que tengo entendido que es donde usted más trabaja, la industria minera es la responsable de más o menos el 80% de la capacidad de uso que hay en este momento. Conversemos un poquito de eso. Yo sé que tú eres experto en el tema minero, ¿no? ¿Para qué lo usa la gran minería? Mire, en general lo que usted señala es efectivo. Hay un estrés hídrico enorme en la zona norte del país y es la gran minería aquella que suele estar en los desiertos, ¿no es cierto? Y tiene un gran requerimiento de agua. Y en general el mayor uso de la gran minería tiene que ver con la concentración de minerales. Son procesos químicos en los cuales se requiere mucha agua. La gran minería intenta reciclarla, hay grandes esfuerzos en la industria por reciclar, pero aún así es un requerimiento. ¿Ya? Y para poder procesar estos metales se requiere, ¿no es cierto?, a veces con algún contenido de sal y a veces, ¿no es cierto?, con una baja carga salina. ¿Ya? Entonces, dependiendo del requerimiento, es las condiciones que esa agua solicita, ¿no es cierto?, la industria. Oiga, usted dijo algo ahí que no me gustaría dejarlo pasar en el sentido de que en el norte es donde más se está usando en este momento por el tema minero. Pero además, Antofagasta, digamos, que es la capital minera, tengo entendido que es abastecida, la población, digamos, de Antofagasta, es abastecida por una planta desaladora de agua potable, la más grande de América Latina. ¿Me puede comentar un Así poquito de es. eso? Sí, efectivamente es una planta que abastece a la ciudad, digamos, gran parte del agua de la ciudad se obtiene de esa fuente y hay otros proyectos, ¿no es cierto?, que están destinados también en Chile para abastecer a población, ¿ya? En la minería hay campamentos mineros y evidentemente también necesitan un agua desalinizada, entonces esto tiene fines urbanos y también para aquellas personas que viven en campamentos, ¿no es cierto? Están en los sitios que está el personal que trabaja en minería. ¿Mm? Oiga, en algún minuto, hace poquito, dijiste algo de que agua con un poco de sal. ¿Me puedes dar las diferencias para que entendamos así en general cuál es la diferencia entre la desalinización, la purificación y la potabilización de las aguas salobre, salada o dulce, como la conocemos? El agua dulce, ¿no es cierto? Potable es un agua que está tratada, que tiene muy baja carga, ¿no es cierto?, de iones. Suele ser un agua agradable al paladar y no tiene sedimentos, se remueven partículas y es bastante transparente, ¿no es cierto? Si uno ve su turbiedad, prácticamente no tiene, ¿no? Es inolora, ¿no es cierto?, incolora, lo que le enseñan a los niños en el colegio. Pero hay otros tipos de agua, por ejemplo, el agua de mar es un agua salada, con una alta carga de iones, también tiene algo de sedimentos, no es un agua que se pueda beber,
y por lo tanto tiene que tener algún cierto tratamiento si se va a suministrar para uso industrial o si se desea desalinizar, ¿no es cierto?, para poder ser tratada para uso el domiciliario, digamos, para convertirla en agua dulce, o bien para ciertas faenas que requieren un agua, ¿no es cierto?, con algo de cloro. Hay faenas en Chile que están funcionando con un agua con cierto nivel de cloro. ¿Ya? Con eso es beneficioso incluso en la lixiviación, está apareciendo la lixiviación clorada en minería, y es una aplicación que empieza a ser de alto interés porque tiene beneficios, tiene cierta eficiencia que incluso es mejor que otros procesos convencionales que existían. Entonces, las mineras han tenido buenos resultados, es prometedora como tecnología y por esta razón hay, ¿no es cierto?, interés en que se trate esta agua de mar, en ausencia de agua dulce, porque las comunidades evidentemente en zonas desérticas de alta sequía les genera un gran malestar el que se use ese recurso hídrico para fines mineros. La minería está apostando a obtener estas aguas desde el mar, aprovechando que Chile es un país angosto y por lo tanto las distancias no son tan grandes. Sí hay que vencer cordilleras altas, ¿ah? Y eso tiene un Claro. costo que hay que pagar, ¿ah? Hay que elevar el agua y eso suele tener algún costo adicional. Oiga, profesor, cuénteme, a ver, el tema del agua en la minería, dice usted que de repente se usa, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser agua potable, llegar a la desalinización hasta su potabilización, ¿no? Ujú. Puede permitir una cierta cantidad de sedimentos, etcétera. El agua, el agua de los pozos, por ejemplo, el agua de los ríos, depende de por dónde esté pasando la cantidad de sedimento y de los minerales asociados que tengan. En general, el agua del desierto tiene una carga mineral alta, no es un agua, el agua del río puede tener, qué sé yo, algunos componentes como arsénico, en el desierto hay bastante de eso. No es necesariamente un agua potable directamente que uno puede extraer y beber, ¿ya? De todas formas requiere algún tratamiento, ¿no? Y en general las empresas que suministran agua deben atender ese requerimiento, ¿no? Si se va a dar digamos, a regadío o se va a dar a la población. Ahora, un agua de proceso en general en minería se estudia qué iones presentes tiene. Evidentemente aquellos que son nocivos para procesos se eliminan. Y en eso hay ciertas tecnologías que se utilizan para poder digamos, eh, ir calibrando qué contenidos de iones, que son estos pequeñas partículas que están disueltas, ¿no es cierto? Están son contenido del agua y que no pueden ser tratadas por un filtro convencional. eh, Pasan por procesos de osmosis inversa, que es la tecnología que se usa en general en las grandes plantas desalinizadoras de agua de mar. ¿Y qué es lo que hacen estas plantas? Eh, Toman agua de mar, lo pasan gastando energía, porque no es un proceso que sea natural, eh, por un tamiz que filtra cierto tamaño. Es un tamiz pequeñito, permite el paso de agua de algunos iones, ¿no es cierto?, los más pequeños, y queda en una sección digamos, de esta máquina, digamos, un agua con alta concentración salina, no es que de sal seca, sino que es un agua de alta concentración salina que en general se retorna al mar, ¿ya? Y existe esta agua, ¿no es cierto?, que atraviesa esta membrana con baja carga salina, que suele ser una cantidad apreciable, que es la que se destina a procesos mineros o bien para consumo humano. Y va a depender, ¿no es cierto?, el proceso que se le añade posterior
si es un agua potable o no. Por ejemplo, requeriría tal vez cloro, un tratamiento ultravioleta, si es que va a ser consumido por la población. ¿Ya? Ahí depende el requerimiento, la aplicación es cómo se termina el proceso. ¿Mm? Oiga, Para profesor, la minería, para la minería no es tan delicado eso. me ¿Ah? imagino que para las máquinas sí, porque Para obviamente las máquinas sí. para las máquinas sí. Pero a ver, profesor, usted dijo en algún minuto ahora el tema de la ósmosis, ¿no? Con este tratamiento, con este sistema más bien, eh, de repente hay algunos detractores. Por una parte, la cantidad de energía que se utiliza, ¿no? En ello, porque esa energía, ¿cómo se produce? ¿No es cierto? Es un poco como lo que pasa con el hidrógeno verde, ¿no? El tema de, bueno, pero ¿de dónde sacas la energía que está para hacer la producción de eso? Y lo otro es el volcamiento, el volver con la sal hacia el mar o hacia la tierra, por ahí cercana. Le va a cambiar obviamente la conformación a la larga, no sé si a la corta, pero a la larga, le va a cambiar de alguna manera la composición y eso de repente los detractores dicen, bueno, ¿y qué pasa con los pececitos, con la vida que hay ahí? ¿Qué dice usted de esa parte Sí. de defender, digamos, el tema de para que después hablemos de los beneficios? Mire, toda la actividad humana tiene impacto. Lo que hace el hombre desde construir una casa, andar en un autobús o hacer una bicicleta incluso tiene impacto ambiental. Es inevitable que nosotros afectemos el medio ambiente. La pregunta es, diría yo, si es cuán conveniente o cuánto beneficio social genera esta alternativa y evidentemente tiene pros y contras. Cuando uno desaliniza agua de mar, está generando vida, ¿no es cierto?, para esas poblaciones que viven ahí, que pueden permanecer en sus hogares y no tienen que emigrar. ¿Ya? En el norte hay poblaciones que han perdido, ¿no es cierto?, la posibilidad de mantenerse en sus hogares. Hace un tiempo yo leí que con Barbalá, años atrás, se había ido el 15% de la población, dada la sequía. Entonces, hay un tema de que esas personas necesitan, ¿no es cierto?, tener cierta calidad de vida y necesitan ciertas condiciones. El agua es una necesidad básica, al igual que la energía. Sin eso es muy difícil, sin agua no hay alimentos tampoco. Entonces, y un país agrícola como el nuestro, evidente, es agrícola y minero, así que necesita agua por todas partes, incluso forestal si no se va al sur. Si piensa en nuestros recursos naturales, el agua es esencial, ¿no?, de lo que vive Chile. Entonces, tiene cierto impacto ambiental, pero ese impacto debe medirse, evaluarse y tiene que fiscalizarse. Esa salmuera que retorna al mar se puede disgregar en varios puntos, puede ser diseminado y el mar está hecho de sal, pues si no es que le estemos entregando iones con una carga distinta. El mar se evapora y por lo tanto eso genera nubes. Entonces, si es que esa inyección, reinyección, es adecuada y está dada en puntos que sean razonables y están estudiados, podría minimizar los impactos, ¿ya? Probablemente algún impacto genere, si toda actividad humana, como le señalo, puede tener un impacto. El tema es en los pros y contras. Darle agua a una población tal vez es más beneficioso que el impacto y eso se regula. En general, las instituciones deberían regular qué es lo razonable para poder realizar los proyectos. En general en Chile hay ciertos acuerdos, ¿no es cierto?, con el MOB para instalar estas plantas desalinizadoras y la minería sin eso es difícil que funcione, ¿eh? Los proyectos mineros se estancarían y habría, yo diría, un retroceso en términos de lo que es la economía del país y sería bastante fuerte el retroceso, ¿ya? Si no hay inversión, no hay minería, se estanca el país. Oiga, Entonces, es uno de nuestros motores, eso también hay que entenderlo, ¿ya? Suele la gente hablar de las externalidades que genera la minería, ujú. pero se olvida la gente de que de esto es lo que paga el erario
y es de lo que vive Chile, pues. O sea, gran parte de los impuestos que recauda el Estado provienen de la minería y permite financiar varias cosas. Ahora, el otro impacto que usted me señalaba es respecto a energía. Ujú. La matriz energética chilena está orientada a una matriz energética renovable no convencional, ¿ya? Energía eólica, solar, se ha apostado por esa matriz. Yo diría que la única energía que Chile ha renunciado es la energía nuclear, ¿ya? Por un tema más de riesgo sísmico, ¿no es cierto? La experiencia que tuvo Japón hace unos años con... Entonces Chile en eso ha sido prudente y ha preferido no apostar esa energía, pero todas las otras posibilidades no ha renunciado. Geotermia, de hecho hay una planta, podría ver energía maremotriz, tiene las centrales hidroeléctricas, centrales de paso. Y yo diría que en eso lo ha hecho bastante bien, ¿ya? Los últimos gobiernos han apostado por estas energías y es una matriz que está en crecimiento. Entonces, la energía para generar tiene algún impacto visual si uno quiere un molino eólico, ¿no es cierto? Una generadora eólica. No, no es lindo a la vista estos parques, pero en el desierto o los paneles solares, su impacto no es tan grande en lugares donde tal vez hay vida cero y nadie los ve, pues, porque prácticamente el salar es lo suficientemente grande, extenso y tiene la mayor radiación del mundo. Hay yo creo oportunidades en ese sentido y hay posibilidades de suministrar energía barata dentro de lo que es Chile, un privilegiado en eso, ¿no? Tiene condiciones de viento en algunas regiones, tiene condiciones solares que permiten apostar a estas energías y por lo tanto puede producir el agua. Y se está haciendo, hay 9 plantas dedicadas a la minería. Eh, Se están generando, para que la gente se dé una idea, más o menos son 8 metros cúbicos segundo en este instante. Eso, ¿qué cosa es? Son como 8.000 litros de agua por segundo, ¿ya? 8 metros cúbicos son del orden de 8.000 litros, ¿ya? Y usted debe tener, perdón, y usted debe tener el dato, ¿cuánto consume, por ejemplo, una comuna como Providencia, por ejemplo, que no es demasiado grande, Ahí me pero pilla ahí, alguna, en no. general, ¿cuál es el consumo diario? La gran minería, digamos, no consume tanta agua, lo que pasa es que se nota porque está en el desierto. Ah, Pero perfecto, lejos, quien consume más agua en Chile es la agricultura, claro, por lejos, claro. por lejos. Y realmente la mayor preocupación, yo diría, en términos de agua, yo creo que la minería el problema lo resuelve, ¿ya? Con el tema de las plantas desalinizadoras lo resuelve. Para mí la Ujú. pregunta es cómo se resuelve el problema desde la agricultura en las zonas porque nos va a subir el precio de alimentos el no tener agua, nos genera un impacto a la dueña de casa en el día a día, el tomate más caro, qué sé yo. Claro, ¿Ah? pero además de eso hay otra cosa. Bueno, de partida, Chile, al ser tan largo y flaco, ¿no? Claro, tenemos muchas posibilidades, como dice usted, hay lugares donde el viento es mejor, donde hay mar y podemos usar la mareomotriz, pero también hay otras partes donde se pueden usar los paneles solares. Yo he visto en otros países, por ejemplo, una carretera cubierta con puros paneles solares que otorgan energía a los lugares cercanos, ¿no? Eh, pero claro, traer la energía, el agua, digamos, de mar desalinizada hacia los valles interiores no es barato. Entonces, también ahí produciría un impacto económico. Pero no quiero dejar pasar una cosita que dijo usted. Esto debiera ser regulado, dijo. No hay políticas públicas en este momento de partida que mejoren, que ayuden a las plantas desalinizadoras. No, no hay hay un reglamento como para que funcionen, como, o cada uno presenta un proyecto. En general, las empresas presentan sus proyectos, ¿no es cierto? Y pasan por las unidades
que revisan el impacto ambiental que generan estos proyectos, uno podría avanzar en cierta normativa, en cómo se deposita, ¿no es cierto? En particular el tema del agua de mar, ¿ya? Es más general los reglamentos que existen. Uno podría dar un foco mayor a este tema de la descarga de aguas salubres en el mar para tranquilidad de las comunidades pescadoras, por ejemplo, la gente que vive la pesca en localidades cercanas a estas plantas. Yo creo que eso siempre uno puede avanzar en regulación, ¿ya? Precisamente para darle tranquilidad a aquellos que son alternativas de industrias que están o de sectores productivos que están en la zona y reduce, ¿no es cierto?, los conflictos sociales que a veces se generan con las comunidades. Yo creo que eso se puede hacer y es bueno siempre el que Chile crezca, ¿no es cierto?, y los distintos sectores productivos tengan tranquilidad, pues, o sea, no vestir un santo desvistiendo otro. Yo creo que eso es bueno, es sustentable y es razonable. Y creo que siempre se puede avanzar en esa dirección. Y si una persona tiene dudas, tiene ahí la posibilidad de buscar soluciones, ¿no? Hay siempre en la medida que hay ruidos, cuando el río suena, piedras trae. O sea, si hay ruidos es que falta darle cierta tranquilidad a las personas, ¿no? Por eso yo creo que puede mejorarse en algunos aspectos de eso. No es que no se regule, ¿ah? O sea, las mineras tienen en sus proyectos ciertas indicaciones, ciertos metros de descarga de distancia. O sea, dentro de los proyectos eso está documentado, está señalado. Regulado, claro. Sí, pero puede eso mejorarse, pues, o sea, puede estudiarse más, puede la academia también contribuir. Hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, exactamente yo quería preguntarle con respecto de lo último que dijo ahora, el tema de la academia y respecto del agua para zonas rurales, para el tema de la alimentación, lo que hablábamos un poquito antes. Ustedes, tengo entendido, dentro de la universidad tienen unos proyectos con respecto de las aguas potables rurales, ¿no? Cuéntenos, si puede así brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero brevemente, ¿qué están haciendo ustedes respecto de eso? Nosotros tenemos distintos grupos de académicos que les interesa el tema del agua. Hay cierto núcleo dedicado al tema de agua, de aldea, ¿no es cierto?, para generar agua dulce, aguas para comunidades. Y son proyectos bien donde los estudiantes participan en conjunto con académicos y se estudia y se proponen, ¿no es cierto?, soluciones, se estudian las tecnologías existentes y nosotros incluso tratamos que desde la minería nuestros estudiantes aprendan a proponer soluciones para la pequeña minería, ¿ya? También hace poquitito fue una charla de un académico, ¿no es cierto?, de la Escuela de Derecho, y se discutía en esa charla los canales estos hídricos trayendo aguas desde las descargas de los ríos del Biobío, del Maule, ¿no es cierto?, hacia el Valle Casablanca. Hay un proyecto, una idea de eso, y es una idea interesante porque podría en parte resolver el tema que tiene que ver con el abastecimiento agrícola, ¿no? Es una zona más agrícola que minera es. Entonces, para la universidad es uno de los temas yo diría, eje de preocupación. Yo creo que si en 20 años más nos reunimos de nuevo y preguntamos cuáles son los grandes temas país, va a ser agua y energía. Ese es el motor de cualquier desarrollo, yo diría, de motor industrial. Sin eso no hay industria, sin eso no hay agricultura, no hay bosque, y Chile estaría en una crisis enorme. Entonces, atender eso es muy importante y para nosotros ha sido un eje dentro de las distintas carreras, ¿ah? Tenemos una carrera relacionada al tema de energía y sustentabilidad ambiental. Tenemos
preocupación en las carreras de ingeniería civil, también una ala hídrica que ve esto, y tenemos estos núcleos académicos dedicados al tema hídrico. ¿Mm? Oiga, Hay varios académicos. oiga, profesor, sí, pues, como dice usted, el agua en realidad es como el oro de ahora, no solamente del futuro. Por algo, todo el mundo se está peleando por un pedacito de la Antártica, ¿no? Además, por el tema de las grandes reservas de agua que hay ahí. Profesor, ¿qué le parece, ahora sí que para terminar, qué le parece esta posibilidad de tractor o no sé, un 4x4 que han traído, que es un invento israelí y que ya está llegando a Chile y que podría ser una solución para dar agua potable a pequeños lugares, lugares donde no se puede llegar, pero que sí tiene que haber un pozo o algo, un lago o alguna fórmula de donde extraer el agua, ¿no? Porque es muy ingenioso el sistema. ¿Qué le parece a usted? Yo estuve averiguando de este vehículo. Ujú. Es un vehículo interesante, es israelí. Los israelitas hay que recordar que han vivido en el desierto por siglos, milenios, y por lo tanto los pueblos que están ligados y vinculados a estos desiertos, estas comunidades, si hay un tema que han investigado es el tema del agua. Y a ellos generaron una verdadera planta de tratamiento de agua portátil, que esto es parecido a un buguito, es como un Sí, jeep, puesto en cuatro que, ruedas, sí. que más o menos, para que se hagan una idea, más o menos puede tratar del orden de 5.000 galones de agua de mar. Un galón son como 4 litros, ¿eh? Son Ya, esos bidones eso es más o menos la medida de un galón, para ya. que dárselo hace 5.300 galones máximo día de agua de mar, que no es nada despreciable, ¿ya? No es nada despreciable. Sí, es un vehículo para pequeñas comunidades, no reemplaza en ningún caso una planta de desalinizadora, algo menor, pero podría ser una solución para tratar agua dulce, agua salada, incluso en localidades que están aisladas, ¿no? Te podrían dar bien. Ahora el tema siempre son los costos, po. Y requiere agua, no la fabrica la nada, tiene que tener una Una fuente de fuente. agua dulce o salada para poder usarse. Entonces, cerca de localidades donde hay mar, podría ser una buena iniciativa. Pero el tema es cuánto vale el auto, ¿eh? Y los autos no están baratos, así que No, no, y no creo que y no la sean. mantención es otra pregunta. ¿Quién haría las mantenciones? Ahí hay que averiguar un poquitito más de, Claro. de precios y los servicios que podría tener para poder incursionar en eso, pero parece interesante. ¿M? Operan con, eh, digamos, es una verdadera planta, tiene un filtro Sí, que filtra una planta partículas movible. gruesas, Una planta hace movible. ultrafiltración, tiene incluida una unidad osmosis inversa para tratar agua de mar, incluso clora el agua, ¿ya? Le permite, entonces está pensada para consumo humano, se almacena, trae hasta una unidad de almacenamiento. Y promete, ¿no es cierto?, también sacar olores Claro. de esa unidad de almacenamiento, trae carbón activado, ¿ah? Que se usan cuando la gente compra estos filtros que conectan las Sí, llaves y sale un polvillo negro en las casas, claro. ese es carbón activado, se usa digamos, como medio filtrante, las zeolitas y los carbones activados. Claro. ¿Mm? Sí Oiga, que profesor, suena interesante, pues. sí, yo ¿Ah? Y en 5 minutos, ese es un detalle que promete, en 5 minutos este autito le da agua dulce. es una Eso es lo maravilla. que Yo lo promete. encontré maravilloso. Claro que hay que tener muchas lucas para poderlo comprar. Debe ser, yo creo que por ahí van las principales Claro, trabas, ¿ah? claro. Y si hay mantención, ¿dónde habría que llevarlo? Exactamente. Que Acá en es Chile, lo por lo otro. menos. O si Sí, no, pues. la capacitación urgente. Don Andrés Soto, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Bueno, Miriam, gracias a usted por la invitación.
Por Y favor, vamos. dispuesto cuando desee ahí Oiga, conversar de estos le temas. voy a cobrar la palabra, cuidado, le voy a cobrar la palabra porque tenemos que, aparte que es muy entretenido y muy didáctico para la conversación. Muchas gracias le damos a don Andrés Soto, director de la carrera de Ingeniería Civil de Minas en Minas de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Él de profesión es ingeniero civil químico y doctor en ciencias de la ingeniería. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.